Mi esposa me preguntó si podía besar a su jefe en la fiesta de la empresa, y yo solo sonreí, con el sabor a hierro en la boca, y dije, claro. Y mañana pasaré por recursos humanos para avisarles que se acabó. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás su risa nerviosa y un brindis que nunca llegó a ser. A veces la vida no grita, sino que susurra, araña por dentro, y en ese momento, mientras las palabras salían de mi boca como un cuchillo frío, supe que se había acabado. El amor, el respeto, la historia, todo. Era como ver una película de guerra dentro de tu propio pecho, donde la bomba ya había caído, pero los escombros seguían volando a cámara lenta. No grité, no lloré, no supliqué. Solo dije, claro, como darle permiso a alguien para cavar su propia tumba. Y al salir de esa fiesta, entre brindis y sonrisas falsas, me di cuenta de que ella nunca entendería lo que había perdido, hasta que fuera demasiado tarde. Esa noche, algo dentro de mí murió. No era amor, todavía no, es más resistente de lo que parece. Pero murió la esperanza. Esa fe silenciosa en que, incluso con defectos y contratiempos, estábamos en el mismo bando. En que teníamos en nuestras manos una historia por la que valía la pena luchar hasta el final. Porque luché. Luché contra el cansancio, contra el silencio, contra la rutina que poco a poco duele. Luché por estar presente, por ser compañera, por no dejar que el tiempo nos corroa como el óxido oculto bajo el barniz de una relación estable. Pero ella eligió ponerlo a prueba. Y cuando alguien tiene que poner a prueba el amor que recibe cada día, es porque, en el fondo, ya no lo merece. Estuvimos juntos durante años. Compartimos planes, viajes, facturas, secretos, miedos, cumpleaños y vacaciones. Conocía cada detalle de su cuerpo, pero también su silencio. Sabía cuando algo no iba bien, incluso si decía, todo está bien, con esa sonrisa mecánica. Y aún así, decidí quedarme. Decidí intentarlo. Hasta la noche de la fiesta. Hasta que me miró a los ojos con ese brillo incómodo, no de culpa, sino de emoción, propio de alguien ante una posibilidad nueva, prohibida y provocadora, y me preguntó, con su dulce voz de siempre, ¿te importaría si lo beso? No dijo, mi jefe. Dijo, él. Y oí como el mundo se desmoronaba. Sentí vergüenza. No de ella, sino de mí mismo, por haber amado tanto a alguien que ya no me amaba. Lo más cruel fue su tono despreocupado. Como si me pidiera permiso para probar un plato diferente en la cena. Como si no supiera, o no le importara, todo lo que ya había tragado por ella. Y sonreí. Porque era eso o romper un vaso en la mesa. Porque era eso o caer de rodillas delante de todos, rogándole que volviera a ser quien era. Pero sonreí. Dije, claro, y me fui. La diferencia entre el amor y el orgullo, en ese momento, era un paso hacia la salida. Supe después que el jefe se retractó, quizá por cobardía, quizá por ética, o quizá porque se dio cuenta de que se adentraba en un territorio con más ruina que placer. Ella se quedó sola. En medio de la fiesta. Sin brindis. Sin beso. Sin mí. Intentando borrar el amargo sabor de su propia decisión, tragándose la libertad que tanto anhelaba y que, ahora, pesaba como un ancla. No hablamos durante semanas. Luego durante meses. La vida continuó. Al principio, dura, fría y desorganizada, pero con el tiempo, adquirió nuevas formas. Aprendí a preparar café para una sola persona. Dormir en medio de la cama. Lavando solo un plato en la cena. Y cada día que despertaba y ella no estaba, me daba cuenta de que el dolor estaba dando paso a la libertad. No una libertad eufórica, llena de fiestas y amores fugaces, sino una libertad serena. La paz de ya no tener que cuestionarme si era suficiente para alguien que ya se había roto por dentro. Y entonces, un día, regresó. No físicamente. Pero regresó a través de los ojos húmedos de un mensaje de texto sin sentido a las 3 de la mañana. Regresó a través de las palabras fuera de lugar de un audio cortado, creo, que quizá no sabía lo que tenía. Pero ahora sí. Regresó a través del perfume que quedaba en un abrigo viejo que encontré accidentalmente en una caja. Regresó con añoranza, pero no la mía, sino la suya. Porque mientras yo aprendía a caminar solo,
ella tropezaba con sus propios arrepentimientos. Su voz era diferente. Tenía una vacilación que nunca antes había oído. Y más que eso, contenía dolor. Dolor de verdad. El que llega cuando el orgullo se rompe, la postura se desmorona, los errores se convierten en espejos. Sé que metí la pata. Pensé que necesitaba experimentar algo nuevo. Pero no era a él a quien quería besar esa noche. Eras a ti. Lo escuché todo. En silencio. Porque hay dolores que el tiempo no cura, solo nos enseña a vivir con ellos. Y cuando me preguntó si aún había una oportunidad, vi en sus ojos no a la mujer que me traicionó, sino a la chica que perdió lo que no sabía que era el amor verdadero. Te perdono, dije. Pero no era para acercarnos más. Era para que ella pudiera seguir adelante en paz. Porque yo ya estaba avanzando, con alguien que no necesitaba pruebas, alguien que no consideraba el amor algo desechable. La traición no fue el beso no dado, sino el deseo de darlo. Fue la petición que expuso el alma. Fue la duda donde debería haber habido certeza. Y hoy, al mirar atrás, no siento rabia. Siento lástima. No por mí, sino por ella. Porque sobreviví. Crecí. Me rehice. Pero ella todavía busca en los demás algo que una vez tuvo y que dejó escapar como si nada. Y lo más extraño de todo es que, incluso después de tanto tiempo, incluso después de todo lo que he pasado, todavía recuerdo la pregunta que me hizo aquella noche. Pero lo que realmente se me quedó grabado no fue la pregunta. Fue mi sonrisa. Fría. Silenciosa. Y definitiva. Porque aquello no fue solo el fin de una relación. Fue el nacimiento de una nueva versión de mí misma, una versión que nunca más aceptaría que quedara relegada a un segundo plano, ni siquiera por la persona que decía amar. Pero, ¿qué hizo exactamente después de esa noche? ¿Qué le pasó en los meses siguientes? ¿Comprendió realmente la gravedad de la decisión que tomó? ¿Y yo, he superado la situación tan completamente como parece? ¿O aún hay una parte de mí atrapada en esa fiesta inconclusa? La respuesta, quizás esté en los detalles que aún no han sido contados. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de traición es romantizada o justificada. Las historias que escucharás son ficciones basadas en sentimientos reales, creado para mostrar, sin filtros, cómo la traición puede destruir amores verdaderos, familias enteras y dejan cicatrices profundas. Nuestro objetivo es claro, te hacen sentir, reflexionar y nunca olvidar, que las decisiones equivocadas tienen consecuencias irreversibles. Ahora respira profundamente. Porque lo que estás a punto de escuchar te marcará para siempre. Prepárate. La historia comienza ahora. Se conocieron con sencillez, como empiezan los grandes encuentros, sin fanfarrias, sin previo aviso, sin promesas. Solo dos desconocidos compartiendo espacio en una cafetería casi vacía una típica tarde de jueves. Lucas leía distraídamente un artículo de noticias en su móvil, con una taza de café ya fría a su lado, cuando sintió esa mirada, no intrusiva, sino curiosa, serena, como si quisiera comprender, no solo mirar. Marina estaba al otro lado de la sala, con un abrigo beige, el pelo recogido de forma informal y una taza en las manos. Sonreía rara vez, pero cuando lo hacía, había una cierta discordancia entre timidez e intensidad. Lo notó antes de intercambiar palabras. Y quizá fuera eso, el cómodo silencio entre dos desconocidos que, de alguna manera, parecían reconocerse incluso antes de presentarse. Marina era periodista, apasionada por las palabras, las historias y todo lo que implicaba intentar comprender lo que ocurre en el interior de las personas. Lucas era un gestor financiero, metódico, estable, un poco demasiado escéptico, un poco demasiado serio, pero con una dulzura que se le escapaba cuando menos se lo esperaba. Ella soñaba con escribir un libro. Él soñaba con formar una familia. Y cuando empezaron a verse con frecuencia, ninguno de los dos se dio cuenta de que sus sueños, tan distintos, empezaban a entrelazarse, no por necesidad, sino por deseo. No había prisa, y eso era hermoso. Su relación creció con la delicadeza del cariño genuino, ese que no se impone, sino que se vuelve indispensable con el tiempo. Salieron 2 años antes de compartir las llaves de un pequeño apartamento lleno de planes.
Los primeros meses de convivencia fueron más tranquilos que vibrantes, pero había una paz que rara vez se encuentra en los comienzos. A Marina le gustaba dejar notas pegadas en el espejo del baño, Lucas insistía en lavar los platos de la cena incluso cuando el día era agotador. Aprendieron los ritmos del otro, sus miedos, sus silencios. Y, con el tiempo, su amor echó raíces, algo lo suficientemente sólido como para durar mucho tiempo. No era un amor de película, lleno de escenas épicas y declaraciones ensayadas. Era un amor de verdad. Hecho de noches en las que se dormían peleando pero aún se arropaban el uno al otro durante la madrugada. De domingos en los que el silencio no les molestaba. De conversaciones sobre nada que de repente se convertían en todo. Sus amigos decían que se complementaban. Ella era impulsiva, soñadora, llena de deseos repentinos. Él era cauteloso, con los pies en la tierra, cuidadoso hasta el punto de ser casi predecible. Y por alguna razón, funcionó. Marina lo retó a salir del piloto automático. Lucas le enseñó a bajar el ritmo. Juntos, eran más fuertes, más ligeros. La boda tuvo lugar en una hermosa tarde, con un cielo rojizo de fondo y pocos invitados. Nada del otro mundo. Solo los más cercanos. Sus ojos brillaban de una manera que Lucas nunca olvidó, y lo decía a menudo, que ese día fue la prueba viviente de que había tenido razón al insistir cuando ella quiso romper en el segundo mes de su relación, cuando pensó que era demasiado intenso para alguien como él. Pero ella se quedó. Y se quedaron. Al menos, por un tiempo. La rutina de su matrimonio era como tantas otras, llena de compromisos, trabajo, agotamiento, pero también de cariño, cuidados y un constante intento por mantener intacto lo que habían construido. Lucas era dedicado, atento, procuraba compartir las tareas del hogar y reservaba las noches de los viernes solo para ellos dos, incluso cuando el trabajo exigía más. Marina, por su parte, se sumergió cada vez más en el mundo profesional. Tras ascender, empezó a trabajar en proyectos más grandes, eventos, viajes y reuniones hasta tarde. Se sentía ilusionada y realizada, y Lucas estaba orgulloso. Siempre la animaba, nunca se quejaba de sus ausencias, ni siquiera cuando la extrañaba. «Estás radiante», le decía mientras le guardaba la cena en la nevera. Ella sonreía, le daba las gracias, le besaba la frente y le decía que todo esto era por ellos, por su futuro. Pero poco a poco, casi sin darme cuenta, algo empezó a cambiar. No de forma explosiva, sino como una grieta silenciosa que se extendía discretamente. Marina empezó a llegar más tarde, más distraída, más distante. Seguía habiendo cariño, pero parecía menos presente, menos visceral. Lucas lo notó, pero no lo dijo. Quizás por miedo, quizás por confianza ciega. Preferí creer que era solo cansancio, solo una fase, solo el peso de tantas responsabilidades. Seguí preparando la cena. Él seguía dejándole mensajes en el móvil. Seguí planeando ese viaje para fin de año. Y esperaba que todo volviera a ser como antes. Por su parte, la vida parecía ir más rápido. Reuniones, plazos, almuerzos de negocios, conversaciones paralelas, nuevas amistades. Se estaba descubriendo a sí misma de una manera diferente. Se sentía fuerte, interesante, notada. Y a veces, aunque no lo admitía ni siquiera a sí misma, sentía que Lucas era parte de una fase anterior, demasiado estable, demasiado predecible. Pero no había faltas de respeto, ni mentiras, ni decisiones irreversibles, todavía no. Solo había una distancia sutil, que se acercaba lentamente, y una cierta inquietud que crecía silenciosamente. Y cuando se sentía culpable por ello, recordaba los momentos difíciles que habían enfrentado juntos, su paciencia, la forma en que la hacía reír incluso cuando quería llorar. Recordaba que, sí, todavía amaba. Pero el amor, a veces, se pierde entre líneas. Lucas, por su parte, empezó a sentir que necesitaba hacer más. Estaba dispuesto a adaptar su vida para pasar más tiempo con ella. Llegó antes, intentó interesarse en sus proyectos y la escuchó con atención, aunque no entendía ni la mitad de los nombres ni los roles involucrados. Pero aún así, había un vacío. Como si estuvieran en la misma habitación, pero en diferentes usos horarios. Cuando intentó hablar, ella sonrió y le dijo que todo estaba bien, que solo estaba cansada.
Y él le creyó. Porque el amor, a veces, también significa engañarse un poco. No por ceguera, sino por esperanza. Los fines de semana se llenaron de compromisos externos. Reuniones con compañeros de trabajo, eventos, cafés en grupo. El tiempo juntos, antes sagrado, ahora se veía entre obligaciones. Lucas insistía en noches de cine, cenas en casa, paseos matutinos. Marina, aunque visiblemente cansada, aceptaba. Pero él lo sabía. Había algo diferente en su mirada. Menos encanto. Menos urgencia. Más costumbre. Más obligación. Y se preguntó si era solo una impresión. Si todo estaba en su cabeza. Porque, en el fondo, aún había risas, aún cariño. Pero faltaba algo que no lograba identificar. La relación continuó, con sus altibajos, como muchas otras. No era perfecta. Pero no era infeliz. Al menos no para él. Para ella, quizá el deseo de novedad ya había superado la estabilidad. Quizá se había preguntado más de una vez cómo sería la vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Quizá había empezado a mirar a su alrededor con más curiosidad. Pero Lucas no lo sabía. Y seguía creyendo en él, nosotros, como una certeza inquebrantable. Creía que el amor lo soportaba todo, siempre que fuera verdadero. Creía que solo estaban pasando por una fase. Y entonces llegó la invitación a la fiesta de la empresa. Un evento formal y elegante, con todos los nombres importantes de la industria. Marina dudó en invitarlo, diciendo que sería algo más íntimo, profesional, sin necesidad de acompañante. Pero Lucas, sintiéndose cada vez más excluido de su mundo, insistió. Ella cedió. Se compró una camisa nueva. Quería impresionar. Quería demostrar que aún pertenecía. Quería estar a su lado. Y esa noche, mientras se preparaba frente al espejo, esbozó una sonrisa como si llevara una armadura. Aún no lo sabía, pero esa sería la noche en que todo cambiaría. No de forma escandalosa, ni con peleas ni gritos. Sino con una simple frase. Una petición inesperada. Un gesto que, por sí solo, sería capaz de cambiar el curso de toda una historia construida con tanto cuidado. Aún no lo sabía, pero pronto descubriría el límite entre amar y rendirse. Entre esperar e irse. Entre perdonar y permitirse volver a ser feliz. Porque a veces, el mayor impacto no viene de la traición en sí, sino del momento exacto en que te das cuenta de que la otra persona ya no te elige. Y ese amor, por fuerte que sea, no sobrevive donde no es una prioridad. Marina caminaba lentamente entre los invitados, con la copa de vino casi intacta en las manos, sus ojos escudriñando la lujosa sala con esa expresión de alguien que parece demasiado cómodo en un lugar que, para muchos, parecería impersonal. Sus compañeros de trabajo estaban allí, risas llegaban de todos lados, comentarios sueltos sobre metas alcanzadas, proyectos en curso, premios esperados. Todo latía como si el mundo corporativo fuera una extensión de la vida de cada persona. Y, en cierto modo, lo era. Para ella, especialmente, ese entorno se había vuelto más íntimo que el propio hogar. Era allí donde se sentía activa, valorada, notada. Y quizás precisamente por eso Marina apenas notó la incomodidad de Lucas, sentada sola cerca de la barra, con la camisa nueva que había comprado solo para esa noche, observando cuánto parecía un mero detalle en medio de un entorno donde ella brillaba sola. Sonrió, pero tenía la mirada cansada. No por cansancio físico, sino por intentar comprender dónde se había perdido en la ecuación. Saludó a sus colegas con cortesía, les hizo preguntas sinceras sobre sus proyectos, se rió en voz baja de chistes que no entendía del todo. Pero por dentro, todo se sentía fuera de lugar. Había algo que lo inquietaba, no solo sentirse excluido, sino una percepción difícil de traducir, la sensación de que ella ya pertenecía a otro lugar, y él era solo un recuerdo que llevaba consigo por obligación. La forma en que le hablaba a un colega en particular le llamó la atención. No por gestos obvios, sino por sutilezas, el tiempo que pasaban juntos hablando, la forma en que se arreglaba el pelo cuando él se acercaba, su risa cada vez más suelta, ligera, más frecuente. Lucas intentó ignorarlo, intentó racionalizar, convencerse de que solo eran celos tontos,
pero la intuición tenía una cruel forma de susurrar verdades antes de que llegaran los hechos. De camino a casa, el silencio en el coche era denso. Marina hablaba de los elogios que había recibido, de la buena acogida que estaba teniendo el nuevo proyecto, de cómo podrían invitarla a representar a la empresa en un evento internacional. Lucas escuchaba, respondía con palabras de aliento, pero su mente estaba en otra parte. Había en ella un desapego que ya no podía ignorar. Parecía emocionada, pero ausente. Como quien le narra su propia vida a alguien que ya no está dentro de sí. Al llegar al apartamento, fue directa al dormitorio, se quitó los zapatos y empezó a limpiarse el maquillaje en el espejo. Lucas se quedó en la sala unos minutos, con la mirada perdida, sintiendo que algo estaba a punto de romperse, aunque aún no sabía qué. En los días siguientes, la atmósfera entre ellos fluctuó entre lo automático y lo cordial. Ella se iba temprano, regresaba tarde, a menudo traía trabajo a casa, y cuando estaban juntos, la conversación siempre giraba en torno a las obligaciones. Era como si sus vidas se hubieran convertido en una agenda de citas. Lucas intentaba reconectar. Cocinaba cenas, proponía un fin de semana fuera, intentaba, de alguna manera, recordarles quiénes eran antes de que todo se convirtiera en una carga. Marina sonreía, le agradecía, a veces incluso aceptaba, pero siempre había un muro invisible entre ellos. Un espacio que, por mucho que él intentara llenar, solo se ensanchaba. Fue un miércoles que todo empezó a aclararse. Lucas llegó temprano a casa, decidió preparar un plato que le gustaba, encendió velas y puso música suave. Quería darle una sorpresa, aunque no estaba seguro de que volviera a tiempo para la cena. Cuando entró, la expresión de sorpresa fue genuina, pero rápidamente fue reemplazada por una expresión de culpa contenida. Dijo que había comido algo en el trabajo, que no sabía que él lo estaba planeando. Intentó sonreír, intentó disimularlo, pero él notó cómo evitaba el contacto visual. Esa noche estuvo marcada por conversaciones superficiales y largos silencios. Cuando se durmieron, Lucas permaneció despierto mirando al techo, escuchando su respiración a su lado, demasiado tranquila para alguien que parecía estar en conflicto. La semana siguiente trajo cambios más abruptos. Marina empezó a irritarse por nimiedades. Sus respuestas eran más cortas, su paciencia se agotaba. Lucas intentó hablar, intentó preguntarle si algo andaba mal, pero ella evadía el tema. Dijo que estaba estresada, que el trabajo era demasiado exigente, que era solo una etapa. Él quería creer. Pero cada vez que ella se iba a reuniones extra, cada vez que regresaba con el teléfono en la mano y la mirada perdida, su fe flaqueaba un poco más. Hasta que un día, lo sorprendió con una pregunta que lo atravesó todo como un rayo caído del cielo. Sentados en la sala, después de una cena silenciosa, le preguntó en voz baja, casi con naturalidad, ¿te importaría si besara a alguien más? ¿Cómo? ¿Solo para ver cómo sería? Lucas se quedó paralizado. El mundo parecía girar más despacio. La frase resonó en su mente de una forma extraña y distorsionada, como si no tuviera sentido, como si no hubiera podido ser dicha. La miró fijamente durante largos segundos, buscando algún atisbo de ironía, de broma, de algo que lo alejara de la realidad. Pero no lo hubo. Solo una mirada fija, esperando una respuesta. Su boca se curvó en una sonrisa contenida y amarga, y la respuesta llegó sin dudarlo, por supuesto. Y mañana pasaré por recursos humanos para avisarles que se acabó. Marina no dijo nada. Permaneció en silencio, con el rostro paralizado, como si algo inesperado la hubiera golpeado. Lucas se levantó con calma, cogió sus llaves y se fue. No gritó, no discutió, no rompió nada. Simplemente dejó atrás la imagen de una mujer que, en ese momento, ya no parecía la persona con la que había elegido vivir. Intentó reír, una risa nerviosa, quizá un intento de quitarle importancia a todo el asunto como un malentendido. Pero no funcionó. La puerta se había cerrado. Durante los días siguientes, llamó varias veces, envió mensajes, diciendo que quería hablar, que tal vez había exagerado, que estaba confundida. Lucas no respondió. No porque quisiera castigarla, sino porque algo dentro de él ya no le permitía hablar con esa versión de ella. El dolor era inmenso, pero no había ira. Había decepción, y eso, a veces, es mucho peor.
porque cuando estás decepcionado, te das cuenta de que el amor que sentías quizás era más grande de lo que la persona merecía. Marina, por su parte, se hundió en un vacío inexplicable. Su jefe, con quien llevaba semanas coqueteando, se retractó de la tensión de lo sucedido. Dijo que no quería problemas, que primero debía poner orden en su vida. Se quedó sola. Con sus propias decisiones. Con la mirada de sus compañeros, que notaron el retraimiento de Lucas. Con la incomodidad de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que está perdiendo algo valioso. Pasó el tiempo. Las cosas no volvieron a la normalidad. Marina empezó a extrañar el silencio de Lucas, su forma de escuchar incluso sin comprender, su forma de saber cuando necesitaba un abrazo sin que ella se lo dijera. Extrañaba los detalles, las notas, el aroma del café que preparaba sin azúcar, solo porque sabía que a ella le gustaba amargo. Y por primera vez, empezó a darse cuenta de que lo que había descartado no era solo una relación, era un amor verdadero, completo y paciente. Intentó acercarse. Buscó lugares donde sabía que él podría estar. Le envió mensajes más largos, sinceros y directos. Le pidió hablar, no para volver, sino para ser escuchada. Y él aceptó. Se encontraron en un pequeño café, el mismo donde todo había comenzado años atrás. Ella llegó primero, ansiosa, jugueteando con la correa de su bolso. Cuando él entró, Marina sintió una opresión en el pecho. Era diferente. Más ligero. Más sereno. Pero no había dolor en su mirada. Solo una distancia que dolía. Se disculpó, usando todas las palabras que pudo. Dijo que no sabía qué tenía entre manos, que había confundido la emoción con la necesidad, que había cambiado lo esencial por lo fugaz. Él escuchó. Sin interrumpir. Sin juzgar. Y cuando terminó, el silencio entre ellos era tan denso como al principio de la historia. Pero ahora, era un silencio diferente. Lucas respondió con una sonrisa serena, triste, pero firme. Dijo que la perdonaba. Que la comprendía. Que él también se había equivocado al esperar demasiado de alguien que se estaba extraviando. Pero ahora, ya no había espacio para lo que eran. Porque había encontrado un nuevo camino. Y, más que eso, alguien que ya no lo hacía sentir como una carga. Marina no lloró allí. Pero algo dentro de ella se quebró. Y solo más tarde, al salir del café, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No porque esperara que aceptara volver, sino porque, en el fondo, sabía que era el final. Y peor que el final fue saber que él había seguido adelante, mientras ella aún intentaba comprender por qué lo había dejado todo. Pero había algo que Lucas aún desconocía. Algo que Marina no se había atrevido a decir en esa conversación. Algo que cambiaría su perspectiva sobre todo lo que vendría después. Y ese algo, estaba a punto de salir a la luz. El silencio que permaneció después del café ya no era un vacío entre dos que una vez se amaron. Era el cierre de un ciclo que, para Lucas, ya estaba enterrado, pero que para Marina comenzó a doler con la claridad de quien despierta de un sueño demasiado tarde. Había comprendido, por primera vez sin ilusiones, la magnitud exacta de lo que había perdido. Pero el tiempo no nos permite volver atrás y repasar los detalles, y aunque él había dejado claro que la perdonaba, la ausencia de cualquier intento de acercamiento futuro fue más elocuente que cualquier discurso. Marina siguió adelante, o lo intentó. Volvió a su rutina, se sumergió en el trabajo, evitó los lugares que alguna vez habían frecuentado juntos y también comenzó a evitar los espejos que reflejaban algo más que su rostro, reflejaban las consecuencias. Un mes después, en una tarde nublada, lo vio cruzando la calle con una mujer a su lado. La escena duró segundos, pero fue suficiente para que todo dentro de ella se derrumbara. Había algo en su postura, ligera, relajada, casi despreocupada, que la desquició. Se quedó allí, incapaz de decidir si cruzar para hablar o dejar que el destino mantuviera la distancia entre ellos. No lo persiguió. Pero esa noche, él no pudo dormir. Y en los días siguientes, el pensamiento regresó con más fuerza. La sensación era que aún necesitaba decir algo. Una inquietud creciente que no se calmaría con el arrepentimiento ni el silencio. Y fue entonces cuando decidió escribir una carta. Pero desistió.
decidió grabar una grabación de audio. La borró. Nada parecía suficiente. Hasta que, sin previo aviso, organizó una reunión. Una última conversación. Una petición personal. No volver juntos, no cambiar nada. Solo entregarle algo que había estado guardando durante meses y había decidido no contar nunca. Pero ahora, el silencio parecía demasiado cobarde. Se encontraron en un parque, en una tarde húmeda con el cielo gris. Ella estaba sentada en un banco de madera, con la mirada fija en el tranquilo movimiento de unas hojas en el suelo. Cuando él llegó, no sonrió. Simplemente asintió y se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Ella no sabía por dónde empezar. Él, como siempre, esperó. Tras unos segundos, solo con el lejano sonido de los niños y el crujido de las hojas, finalmente habló sin rodeos: necesito decirte algo que debería haberte dicho antes, pero no tuve el valor. Lucas no se movió. Solo la miró, sacudiendo ligeramente la cabeza. Ella tragó saliva. Las palabras estaban ahí, contenidas, pero sentía la garganta bloqueada. Esa noche, en la fiesta, sabía lo que hacía. No me dejé llevar por el momento, la tensión del lugar, el ambiente. Lo había planeado. Pensé en llevarte allí para que me vieras con él. Para ver si reaccionabas. Si sentías celos. Si despertabas. Quería provocarte. Y fue egoísta, cruel e infantil. Pero eso no fue lo peor. Lucas mantuvo la mirada fija, ahora con una expresión que mezclaba incredulidad y calma. Marina continuó, con la voz que ya se le quebraba. Lo peor es que antes de la fiesta, 2 semanas antes, ya te había engañado. No fue solo coqueteo. No fue solo intención. Lo conocí. Pasó. Y me arrepentí al poco tiempo, pero no pude parar. Pasó 3 veces. Y después de la fiesta, se alejó, como puedes imaginar. Pero yo, me quedé sola, y decidí no decírtelo nunca. Hasta ahora. Lucas respiró hondo. No fue un suspiro de desesperación ni de ira. Fue una respiración larga, como la de alguien que intentaba asimilar información que no le cabía en el pecho. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos estaban rojos. Guardó silencio unos segundos, y Marina sintió que cada segundo era un castigo. ¿Y por qué ahora?, preguntó. Su voz no era agresiva ni fría. Simplemente estaba cansada. Se miró las manos, apretando los dedos. Porque mereces saberlo. Porque ya no puedo soportarlo. Porque me di cuenta de que decirte que te amaba y ocultarlo fue la peor cobardía que pude haber cometido. Porque, de todas las personas del mundo, tú eras la última a la que quería hacer daño. Y eso fue exactamente lo que hice. El viento arreció un poco, azotando mechones de cabello sobre su rostro. Lucas bajó la mirada, pasándose las manos por los muslos como si buscara apoyo en algo físico que le impidiera desmoronarse. Al levantar la vista, una nueva dureza lo invadió, pero no era venganza. Era reconocimiento. No solo me traicionaste con él. Me traicionaste con la idea de que era desechable. Con la certeza de que podrías usarme como espejo para tus dudas. Y acepté mucho más de lo que debía. Porque, aunque lo sentía, quería creer en ti. Marina intentó hablar, pero él continuó, con voz más firme. Y cuando me pediste permiso para besarte esa noche, lo entendí todo. Entendí que, para ti, ya no era la pareja. Era el obstáculo. La prueba. Y aún así, simplemente me alejé. No te grité. No te humillé. Porque, en el fondo, aún quería salvar la mínima dignidad que quedaba entre nosotros. Pero ahora me estás arrebatando incluso eso. Las lágrimas corrían por su rostro, discretas, silenciosas, como una confesión que su cuerpo ya no podía ocultar. No pido nada, lo juro. Ni una retribución, ni siquiera perdón. Solo quería que lo supieras. Eso es todo. Lucas asintió lentamente, con la mirada fija en ella, pero con una expresión distante. No querías perderme. Solo lo querías todo.
Pero ahora entiendes lo que es vivir con menos de lo que tenías. Y lo que más duele, es que todavía no puedo odiarte. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas, pero él ya se había levantado. La miró una última vez, con expresión serena pero definitiva. Y dijo, con una serenidad que hirió más profundamente que cualquier grito, no solo destruiste nuestra historia. Destruiste lo que yo creía que era amor. Marina se sentó allí, con el pecho abierto, expuesto, dolido. Y por primera vez, no había lugar para la negociación. Nada podía arreglarse. Lo que se había hecho iba más allá de un perdón fácil. Era una fractura expuesta en el recuerdo de un amor que una vez fue real. Finalmente comprendió que la traición no era solo física. Era emocional. Fue la decisión deliberada de no proteger a quien te protege. Y ese es el tipo de error que la vida cobra con creces. Lucas salió del parque sin mirar atrás. Y a medida que el cielo se oscurecía, supo que esta revelación no sería el fin de su dolor, pero sí, sin duda, el fin de cualquier atisbo de esperanza. Lo que Marina no imaginaba, era que había una última pieza en esta historia. Algo que Lucas había vivido en silencio tras la separación. Algo que ella solo descubriría más tarde. Algo que demostraría, irreversiblemente, que él no solo había seguido adelante, sino que había encontrado el tipo de amor que ella jamás podría reconstruir. Lucas no regresó a casa ese día, no al viejo apartamento donde cada pared contaba un trocito de su historia, donde cada objeto llevaba consigo el recuerdo de un gesto, una caricia o una risa. Se dirigió hacia el nuevo barrio donde había comenzado de cero, y cada paso que daba parecía confirmar lo que su alma sabía desde hacía mucho tiempo, no había vuelta atrás y, más que eso, ya no había vacío. El encuentro con Marina fue el fin necesario de algo que ya no le pertenecía, pero el verdadero punto de inflexión había ocurrido semanas antes, en una pequeña librería donde se topó con alguien que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Ana no era un sustituto, no era un alivio ni un refugio para sanar una herida. Era completa. Y, lo más importante, era una elección. Ana tenía un trato firme y directo, pero sus ojos tenían la delicadeza de quien ve más allá de las palabras. Empezaron hablando de libros, pero poco a poco, sus encuentros se hicieron más largos y frecuentes, y sin que Lucas se diera cuenta, su presencia empezó a ocupar espacios que creía que nunca volverían a llenarse. Con ella, no tenía que esforzarse para ser visto. No había juegos, ni silencios que ocultaran exigencias. Con Ana, el amor parecía más sencillo, más sincero. Y así, cuando Marina reapareció, pidiendo esa última conversación, supo que necesitaba poner fin a lo que quedaba del pasado para poder vivir el presente con la dignidad que exige el verdadero amor. Pasaron los días después de su encuentro en el parque, y Lucas permaneció en silencio. No respondió a los mensajes, no se preocupó por Marina. Optó por la distancia total, no por resentimiento, sino porque ahora sabía que si miraba atrás, se arriesgaba a traicionarse a sí mismo. Había pasado demasiado tiempo intentando amoldarse a sus necesidades, y ahora, por fin, había encontrado a alguien que lo aceptaba tal como era. Y más que aceptarlo, Ana lo hacía sentir orgulloso de sí mismo. No porque lo elogiara constantemente, sino porque, con ella, podía ser vulnerable sin miedo a ser menospreciado. Marina, por otro lado, se hundía cada vez más en las consecuencias de sus decisiones. La culpa, que antes parecía un eco lejano, se convirtió en una presencia constante. Las amistades se desvanecieron. Las invitaciones disminuyeron. En el trabajo, a pesar de mantener su rendimiento, ya no tenía ese brillo en los ojos que la hacía destacar. Y su jefe, aquel con quien había cruzado los límites, ni siquiera la saludaba con la misma naturalidad. Todo a su alrededor parecía haber perdido su color, y por mucho que intentara racionalizarlo, en el fondo sabía que era el resultado directo de la deslealtad, no solo hacia Lucas, sino hacia sus propios sentimientos. Fue entonces cuando Marina descubrió algo inesperado. Iba a recoger un documento en el espacio de coworking que había empezado a frecuentar cuando, al entrar en recepción, vio a Lucas de la mano de Ana. Ambos se reían de alguna tontería, Ana jugueteaba con su pelo, él sostenía una bolsa con 2 cafés, y sus miradas se escrutaban de una forma que dejaba claro que el mundo entero podría derrumbarse a su alrededor, estarían bien. Marina se quedó paralizada. No la veían. Y en ese instante,
una verdad la atravesó como una cuchilla afilada: él no solo había seguido adelante, estaba amando de nuevo. Pero de otra manera. No había esfuerzo en lo que veía. No había tensión. Era un amor ligero, natural, fácil. Exactamente lo que ella había destruido al poner a prueba, al dudar, al querer intentarlo. Esa noche, sola en su apartamento, escuchó, una vez más, la grabación de audio que le había enviado semanas antes. Sus palabras parecían distantes, casi ingenuas. Y su silencio al final del audio, el simple hecho de que nunca hubiera respondido, ahora tenía sentido. Ya estaba en un estado emocional diferente. Y tal vez, de alguna manera, ya lo había entendido todo antes de que ella siquiera confesara. Marina yacía en el sofá con una botella de vino medio vacía, el control remoto en la mano, pero sin ganas de encender la televisión. Con la mirada fija en el techo, los recuerdos la inundaban. No eran solo recuerdos. Eran instantáneas de una época en la que lo tuvo todo y lo desperdició. Al otro lado de la ciudad, Lucas preparaba la cena con Ana. Se rieron de los errores de la receta, de las historias que habían compartido ese día, y cuando la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Ana giró la cabeza y lo besó en la mejilla, susurrando un «gracias por existir», que lo destrozó por dentro. Lucas sonrió, la abrazó con más fuerza y respondió sin dudar: «Nunca dejaré de ser yo, por nadie. Contigo, puedo sentirme completo». Ella no preguntó de dónde había salido ese arrebato, simplemente le devolvió la sonrisa, con la silenciosa comprensión de quien sabe que el otro se está recuperando lentamente de heridas profundas. 2 meses después, Marina decidió escribir una carta a mano. No con la intención de enviarla. Solo para purgarla. Quería expresar con palabras lo que ya no cabía en su interior. Escribió sobre sus errores, sobre la ilusión de libertad que sintió cuando empezó a ser infiel, sobre la falsa sensación de control que le daban las bromas y sobre el verdadero dolor que sintió al darse cuenta de que había perdido no solo a un marido, sino a la mejor amiga que había tenido. Al final de la carta había una frase sencilla, escrita con letra temblorosa: «Fuiste el amor de mi vida, y solo me di cuenta cuando ya no fui parte de la tuya». Dobló el papel, lo metió en un sobre y lo guardó en un cajón. No para enviarlo. Solo para recordarse el precio del orgullo, el ego y la despreocupación. Mientras tanto, Lucas preparaba una sorpresa para Ana. Era su cumpleaños y lo planeó todo con el cariño de quien ha aprendido a apreciar los pequeños gestos. Un picnic al atardecer, con flores sencillas, vino ligero y un libro de poemas que él sabía que ella amaba. Durante la cena improvisada, Ana lo miró con ojos llenos de emoción y le dijo que nunca pensó que se sentiría tan segura con alguien. Que con él, el amor era un hogar, no una prisión. Lucas sonrió, le tomó las manos y le respondió que estaba experimentando lo que siempre creyó merecer: un amor que elige quedarse, no que se prueba para ver si vale la pena. La semana siguiente, Marina los volvió a ver. Esta vez, en un pequeño café al que solía ir con Lucas. Estaban sentados uno al lado del otro, riéndose de algo que leían en sus teléfonos. Ana apoyaba la cabeza en su hombro de vez en cuando, y él, sin darse cuenta, le acariciaba los dedos. Marina no lloró. No se movió. Simplemente sintió, en cada parte de su cuerpo, lo que significaba perder a alguien por decisión propia. Y lo más doloroso, ver que esa persona no solo se recuperaba, sino que encontraba exactamente lo que ella creía que siempre tendría. Sin escándalo. Sin venganza. Solo el peso de una ausencia irreversible. Esa noche, Lucas recibió un último mensaje de ella. Breve. Sin peticiones. Sin drama. Solo un amargo reconocimiento: fuiste más grande de lo que jamás supe que merecía. Lo leyó. No respondió. Lo borró. Y siguió adelante. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, el presente le bastaba. Tenía lo que antes parecía imposible: amor, respeto y ligereza. Y ahora, por fin, comprendía que la traición no había sido el final de su historia. Fue simplemente el puente que lo condujo al capítulo donde, por fin, aprendió lo que significaba ser amado de verdad. El tiempo empezó a transcurrir a otro ritmo, más lento para algunos, más ligero para otros.
Marina, envuelta en recuerdos que jamás encontrarían cierre, empezó a vivir entre lo sucedido y lo que no podía evitar. La sensación de que todo podía ser diferente la consumía en los momentos más inesperados, como cuando se topaba con pequeños gestos cotidianos que antes parecían insignificantes, un plato de comida que solían pedir juntos, un anuncio de un viaje que alguna vez habían planeado, una canción que sonaba en la radio y que siempre se saltaba sin pensar, pero que ahora, de repente, la hacía detenerse. Era como si el mundo se negara a permitirle olvidar lo que había tenido. Y por mucho que intentara distraerse con la rutina, el vacío dejado por la ausencia de sentido solo crecía, creando un dolor que no grita, sino que arrastra. Del otro lado de esta historia, Lucas se mantuvo firme, pero no inmune. Volver a amar, después de haber sido roto, siempre es una decisión valiente. Y aunque estaba ahí con Ana, hubo momentos, raros pero reales, en que los recuerdos volvieron a inundar, no por anhelo, sino por procesarlo. Porque lidiar con el dolor requiere más que superarlo, requiere aceptación, y Lucas, en su habitual quietud, lo comprendió sin necesidad de nombrarlo. No odiaba a Marina. Ni la culpaba como antes. Con el tiempo, empezó a comprender que algunas personas simplemente carecen de la estructura emocional para cuidar lo valioso, y esto no las convierte en monstruos, pero sí las hace peligrosas para quienes aman con desenfreno. Perdonarla no fue difícil. Lo difícil fue reconocer que, durante mucho tiempo, había intentado salvar a alguien que aún no había decidido ser salvado. Ana era todo lo que Lucas no sabía que necesitaba. Inteligente, sensible, pero también directa y segura de sí misma. No se andaba con juegos, no se escudaba en silencios manipuladores. Cuando estaba triste, hablaba. Cuando estaba feliz, lo demostraba. Y Lucas aprendió de ella que el amor, cuando es verdadero, no necesita pruebas constantes. Existe, perdura y se manifiesta en gestos pequeños pero constantes. Aún así, el peso del pasado afloraba de vez en cuando, como cuando veía por casualidad una foto antigua guardada en algún archivo digital o cuando comparaba comportamientos involuntariamente. En esos momentos, respiraba hondo, miraba a Ana y recordaba que el presente era real y merecía ser vivido al máximo. Marina se enfrentaba ahora a la otra cara de lo que significa haber sido infiel. Tras revelarse la verdad, algunas amistades se disolvieron, no por juicio, sino por distanciamiento natural. Se nota cuando alguien carga con arrepentimiento sin resolver, y es aterrador. Empezó a ser vista con cierta incomodidad, tácita pero perceptible en las miradas, los silencios prolongados, las conversaciones que cambiaban de tema cuando ella se acercaba. Y lo más cruel de todo era que, por muy arrepentida que estuviera, sabía que eso no borraba nada. Los errores no se arreglan con lágrimas ni promesas de cambio. Permanecen. Y lo peor de todo, moldean la forma en que los demás te ven. Aún así, Marina intentó rehacer su vida. Fue a terapia, se sumergió más en su trabajo y comenzó a conectar con su familia, a la que antes mantenía a raya. Pero nada de esto llenó el vacío que dejó lo que había perdido por decisión propia. Sabía que podía encontrar otra relación, que la vida podría eventualmente tomar un nuevo rumbo. Pero también sabía, con la claridad que solo llega tras una caída, que el amor que sentía por Lucas era de esos que no se repiten. Era estable, pero no frío. Era intenso, pero nunca sofocante. Era simple, pero profundo. Y eso, ahora, parecía más preciado que cualquier cosa que pudiera venir. Hubo un día en particular que marcó una ruptura definitiva entre dos mundos que una vez fueron uno. Lucas fue invitado a hablar en un evento sobre equilibrio emocional en las relaciones modernas, y Marina, por casualidad, se enteró de su participación a través de un amigo en común. Sin pensarlo mucho, decidió ir, sentarse en las últimas filas y simplemente escuchar. Él habló con claridad, con seguridad, sin rastro alguno de resentimiento en su tono. Habló de la importancia de no perderse intentando salvar algo que duele, del poder del perdón, pero también de la necesidad de seguir adelante cuando se pierde el respeto. Habló de la reconstrucción emocional, de reencontrarse tras una ruptura traumática, de saber reconocer a alguien que te ama por quien eres, no por lo que ofreces. Y entonces, en un pasaje que parecía dirigido directamente a ella, aunque no lo era, dijo, a veces el mayor acto de amor es alejarse. Porque quedarse sería cómplice de tu propia destrucción. Marina salió de la conferencia con lágrimas en los ojos,
pero no lloró en público. Guardó las lágrimas para cuando llegara a casa, para cuando se acostara sola en un colchón que ahora sentía más vacío que nunca. El dolor en ese momento ya no era odio hacia sí misma ni arrepentimiento inmediato. Era la comprensión de que el mundo seguía adelante y que, a veces, las malas decisiones te persiguen como una sombra, incluso cuando finalmente llega la luz. Ana, al enterarse del suceso, preguntó si Lucas estaba bien. Él le dijo que Marina había estado allí. Ana no reaccionó con celos ni sospecha. Simplemente asintió y dijo que era bueno que las cosas se estuvieran poniendo en su lugar. Lucas sonrió, le tomó la mano y le dijo que ya no había fantasmas. Solo recuerdos. Y que los recuerdos, cuando ya no duelen, dejan de ser amenazas y se convierten en parte del paisaje del pasado. En este nuevo entorno, Lucas empezó a planear su futuro con Ana. Hablaron de vivir juntos, quizás viajar unos meses, quizás incluso escribir algo juntos. Ella, con su estilo observador, dijo que su historia merecía ser contada, pero que, sobre todo, quería formar parte de los capítulos que estaban por venir. Y él, ahora, se sentía listo. No porque quisiera olvidar, sino porque había transformado el dolor en madurez. En sabiduría. Y, sobre todo, en respeto por sí mismo. Del otro lado, Marina escribió otra carta. Esta vez, a diferencia de la anterior, no era una súplica de perdón ni un intento de justificación. Era el testimonio de alguien que finalmente comprendió. Un arrebato interno, quizá nunca leído por nadie. Escribió sobre el silencio que permaneció tras el fin, sobre cómo los días parecían grises no por falta de color, sino por un exceso de conciencia. Escribió que entendía lo que significa perder a alguien no porque se fuera, sino porque ella misma lo empujó. Dijo que había aprendido que el amor no se puede poner a prueba. Se cuida a sí mismo, se protege a sí mismo, se honra a sí mismo. Y al final, se despidió simplemente con un gracias. Porque, incluso con todo el dolor, sabía que había madurado a partir de la pérdida. Demasiado tarde para ellos, pero aún a tiempo para ella misma. El dilema que quedaba era este: ¿es posible redimir un error que destruyó a alguien? ¿Libera el perdón al que recibe o al que da? Y, lo más importante, ¿puede el amor destrozado por la traición renacer en otro lugar, más puro, más fuerte, más verdadero? Lucas encontró su respuesta en la calidez de las manos de Ana, en sus ojos que nunca dudaron de él, en conversaciones que no dejaban cabos sueltos. Marina encontró la suya en la soledad, en la reconstrucción interior y en la certeza de que algunos errores no se pueden corregir, solo aceptar. El mundo giraba, con sus giros y vueltas, y su historia, aunque terminada, seguía resonando en sus detalles. Porque el amor verdadero, cuando se descuida, no muere, se transforma en ausencia, y esta ausencia habla más fuerte que cualquier grito. Ahora, el final se acercaba, no con explosiones ni revelaciones dramáticas, sino con la serenidad de quienes comprenden que el final a veces es la única manera de volver a empezar. El final no llegó con un estallido ni con grandes giros. Se instaló definitivamente en sus almas, como una niebla que, tras una larga insistencia, finalmente se disipó para dar paso a lo más cruel, la claridad. Ya no había dudas, ni dolor sin resolver, ni esperanza disfrazada. Marina, en su apartamento, demasiado iluminado para el vacío que llevaba dentro, se miraba fijamente en la ventana. Las farolas parpadeaban sin ritmo, reflejándose en los ojos cansados de alguien que ahora sabía lo que había perdido. Y mientras la ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado, ella permaneció allí, inmóvil, como si el tiempo ya no la incluyera. Días después del suceso, Marina decidió volver a la librería que, según supo, Lucas frecuentaba. No porque esperara volver a verlo, sino porque sentía que algo de ese espacio aún les pertenecía, o al menos a la imagen que tenía de él. Al entrar, recorrió los pasillos en silencio, tocando los libros con las yemas de los dedos, como buscando significado en las palabras de otros. Él se detuvo frente a la sección de filosofía y leyó el título de un libro como si fuera una provocación personal: Las consecuencias de lo que no decimos. Sonrió con amargura, y antes de que pudiera ahondar en otro arrepentimiento, la interrumpió una voz suave al otro lado de la estantería. Era Ana. La reconoció incluso antes de verla por completo. La voz tenía esa calma desconcertante, como si todo en ella estuviera siempre en paz. El encuentro fue breve.
Ana también la reconoció, y hubo un momento de palpable incomodidad, una vacilación compartida entre dos mujeres que sabían exactamente quiénes eran la una para la otra. Ninguna intentó fingir sorpresa, ninguna intentó escapar. Marina rompió el silencio con un gesto que la sorprendió incluso a ella misma. Se acercó y, en tono respetuoso pero firme, le dijo que necesitaba agradecerle. Ana frunció el ceño ligeramente, confundida, y Marina continuó: gracias por cuidarlo como se merecía. Por ofrecerle lo que yo destruí. No espero que lo entiendas todo, pero sé lo que perdí. Y por mucho que duela, es un alivio saber que encontró a alguien que lo comprende por completo. Ana no respondió de inmediato. Observó a Marina unos segundos y luego habló con un tono amable pero lleno de seguridad: no es fácil oír esto, ni decirlo. Pero quiero que sepas que ya no alberga odio. Simplemente aprendió que el amor no se mendiga. Y llegué a su vida en un momento en que estaba listo para ser amado con ligereza. Marina asintió con una sonrisa contenida. No lloró, no intentó justificarlo ni prolongar el encuentro. Simplemente se despidió con un cuídalo, incluso los días que intente aparentar ser demasiado fuerte. Y luego se fue, sin mirar atrás, sabiendo que nada de lo que dijera o hiciera cambiaría las cosas, pero tal vez, solo tal vez, había cerrado un último ciclo dentro de sí misma. Lucas se enteró de la reunión al día siguiente. Ana se lo contó con naturalidad, y él la escuchó sin mostrar sorpresa. Simplemente le preguntó cómo estaba, y Ana respondió que, a pesar de su evidente tristeza, Marina parecía sincera. Guardó silencio un momento y luego dijo que no quería que el pasado interfiriera en lo que estaban construyendo, y Ana, con la misma calma de siempre, le aseguró que no habría interferencias. Tu pasado es lo que te trajo aquí. Solo me importa quién eres ahora. Esa noche, mientras preparaban la cena, Lucas comentó que estaba pensando en cambiar de trabajo, aceptando una oferta que había rechazado meses atrás por miedo a empezar de cero. Ana lo animó, recordándole que no se trata de borrar lo anterior, sino de respetar los propios límites y deseos. Esta nueva etapa, entonces, empezó a tomar forma con más claridad. Empezaron a buscar un nuevo apartamento, no por necesidad, sino por el deseo de construir algo juntos desde cero, sin ecos de viejas historias. Visitaron lugares, hablaron de estilos, discutieron sobre los colores de las paredes y se rieron de las diferencias que surgieron en el camino. Todo era nuevo, todo lleno de vida. Mientras tanto, Marina, sola, empezó a escribir con más regularidad. Llenó cuadernos enteros con reflexiones, cartas sin enviar, poemas que mezclaban añoranza y culpa. Un poema, en particular, se volvió especial. Lo escribió una tarde en que el silencio de la casa la asfixiaba más de lo habitual. Habló de decisiones y sus consecuencias, pero no en tono de lamentación. Fue una silenciosa súplica de perdón para sí misma. Al final, escribió: no todos los errores necesitan una respuesta. Algunos solo necesitan ser reconocidos, convividos y aceptados como parte de quienes nos hemos convertido. Pasaron los meses. El tiempo, como siempre, hizo su trabajo. Lucas y Ana ya vivían juntos, con una tranquila rutina de compromisos sencillos y cariño sincero. Marina, por su parte, había dejado su antiguo trabajo, cambiado de imagen y emprendido un nuevo rumbo. Ya no se hacía ilusiones de recuperar lo perdido, pero sí un deseo genuino de, al menos, no repetir los mismos errores. No quería ser recordada solo como alguien que traicionó. Quería, en algún momento, ser alguien que aprendió. Un día, la casualidad, siempre casualidad, los llevó de vuelta al mismo lugar. Un pequeño evento cultural organizado por un amigo en común. Lucas y Ana llegaron juntos, saludaron a sus conocidos y se sentaron entre los demás. Marina llegó después, ya consciente de su presencia, pero aún así decidió quedarse. Durante la presentación, sus miradas se cruzaron brevemente. No hubo tensión. Solo reconocimiento. Al terminar el evento, Marina se acercó lentamente, y Ana, al notar el movimiento, se hizo a un lado para saludar a alguien más, cediendo el paso. Marina le tendió la mano a Lucas, quien se la estrechó suavemente. Los dos se miraron como si ya hubieran experimentado todo lo que necesitaban experimentar. Marina habló primero. «Pareces feliz», respondió Lucas sin dudarlo. «Porque yo lo soy».
¿Y tú? Pensó un momento antes de responder. Intento serlo. Y, de alguna extraña manera, saber que estás bien me ayuda con eso. Lucas asintió. No eres la misma persona que eras antes. Y eso es bueno. El dolor nos cambia. Marina sonrió, no una sonrisa ligera, sino sincera. A veces, es la única manera de aprender. La conversación duró solo unos minutos, pero les dejó a ambos una sensación de verdadero cierre, una sensación de que lo que una vez los unió ahora los liberaba. Cuando Ana regresó y los vio hablando, Lucas la abrazó por la cintura con naturalidad, y Marina comprendió que ese gesto decía más que cualquier palabra. Fue un silencioso, estoy donde debo estar. Y en ese momento, ya no hubo más amargura. Solo el pasado. Y cuando Marina se despidió y se fue, algo en su interior también se fue. La culpa, el doloroso arrepentimiento, el peso de aún albergar esperanza. El recuerdo permaneció. Duro, pero transformador. Lucas y Ana se marcharon de la mano. En el coche, comentó que se sentía ligero, como si una última puerta se hubiera cerrado. Ana sonrió y dijo que las puertas debían estar cerradas para que las nuevas ventanas pudieran abrirse sin que el viento entrara por donde no debía. Y esa noche, mientras dormían, Lucas soñó con el pasado, pero por primera vez, despertó sin ningún peso en el pecho. Marina, sola en casa, encendió una vela, no por simbolismo, sino porque disfrutaba de la cálida luz que ofrecía. Se sentó a la mesa y abrió de nuevo el cuaderno donde había estado escribiendo. Al pasar la página, encontró un viejo poema, escrito en uno de los peores días de su vida. Sonrió con nostalgia y garabateó junto a él, hoy no me hizo daño releerlo. Era el comienzo de una nueva etapa. Una en la que sabía exactamente lo que costaba perder un amor, pero también lo que podía construir a partir de él. No había redención fácil, ni un nuevo comienzo romántico. Había realismo. Verdad. Y eso, en sí mismo, ya era un paso. Ahora, los caminos estaban trazados. Y aunque las historias eran diferentes, lo que los unía era la misma lección, el amor no se pone a prueba. Se nutre. Cuando fallas en esto, lo que pierdes no es solo a la otra persona, sino una parte de ti mismo que quizá nunca regrese con la misma forma. El tiempo transcurría como siempre, implacable y sereno, y los caminos que parecían entrelazados en una época lejana permanecían firmemente separados, como si nunca hubieran estado juntos. Lucas recorría ahora un nuevo camino en la vida, sólido, construido paso a paso desde la verdad y la ligereza, pero sobre todo desde la conciencia de quien ha sufrido, aprendido y nunca ha vuelto atrás. Había decidido seguir adelante, pero no solo físicamente, que, para muchos, es la parte más fácil, sino emocional, mental y, sobre todo, espiritualmente. En Ana, tenía una compañera, presente, que no buscaba ganar discusiones, sino comprender los silencios, que no ponía a prueba el amor, sino que lo vivía con cuidado, como si supiera que lo frágil también puede ser fuerte cuando es correspondido. Su relación no era perfecta, pero era transparente. No había promesas vacías, ni discursos memorizados. Había decisiones cotidianas, pequeñas bondades y la construcción de una confianza que no necesitaba ser recuperada porque nunca fue violada. Se mudaron juntos a una nueva casa, y cada rincón de esa casa estaba lleno de verdaderas intenciones, nada de recuerdos reciclados, nada de ritmos. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que se pertenecía a sí mismo antes que a nadie más, y eso fue precisamente lo que le permitió pertenecer completamente a otro. Empezó a escribir. No un libro, como Marina había soñado alguna vez, sino crónicas, fragmentos de pensamientos, reflexiones que surgían al final de las tardes, cuando el silencio de la casa le traía una paz que nunca antes había conocido. Las publicó en un pequeño blog, que rápidamente consiguió un público fiel. La gente se identificaba con su forma directa, honesta y a veces dolorosa de hablar sobre la pérdida, las decisiones y la reconstrucción. Una de estas crónicas narraba la noche en que le dijo, por supuesto, a la mujer que le pidió permiso para engañarlo. No había nombres, no había exposición, pero había tanta verdad en cada palabra que muchos escribieron diciendo que habían llorado, que se vieron ahí, que comprendieron que el amor también es saber cuándo dejar ir. El texto se viralizó. Y una vez más, la vida de Lucas dio un giro inesperado,
conferencias, invitaciones, conversaciones en grupos de discusión sobre relaciones y salud emocional. Se convirtió en un referente para quienes buscaban nuevos comienzos. No por ser un héroe, sino por su honestidad al admitir que tuvo que perderlo todo para aprender a amarse de verdad. Marina, en cambio, siguió su propio camino, y no por ser más silencioso fue menos profundo. No tuvo una redención pública, no escribió libros, no se viralizó en redes sociales. Su proceso fue interno, solitario e intenso. Y esto fue quizás lo más apropiado, enfrentarse a sí misma sin público. Se dedicó a sus estudios, a su escritura privada, a curar heridas que no sanaron con el tiempo, sino con esfuerzo. Se mudó de ciudad, reinició profesionalmente, pero, sobre todo, dejó de buscar excusas en los demás para sus malas decisiones. El dolor no se convirtió en odio ni obsesión, sino en claridad. Pasó años sin involucrarse en otra relación seria, no por un trauma, sino porque comprendió que solo debía permitirse amar de nuevo cuando fuera capaz de dar lo mejor de sí misma, no lo que quedara tras sus caídas. E incluso en medio de esta maduración, hubo una sombra que nunca la abandonó, el arrepentimiento de perder al único hombre que la amó sinceramente. No fue el arrepentimiento lo que la paralizó, sino un recordatorio constante de que el amor es responsabilidad y que algunos defectos no se pueden borrar, solo se pueden cargar. Años después, Marina vio una entrevista con Lucas en un canal de citas. Hablaba sobre el perdón, la importancia de dejar relaciones dolorosas y cómo el amor verdadero no implica menospreciarse. Marina lo vio todo en silencio, tumbada en su nueva sala, con un té caliente en las manos y un peso ligero en el pecho. No era envidia, ni tristeza profunda, sino la aceptación madura de haber formado parte de un capítulo importante en la vida de alguien, pero que su participación terminaba ahí. Por primera vez, no quería volver atrás en el tiempo. Simplemente deseaba seguir siendo alguien que no repitiera los errores que había cometido. Guardó esa entrevista entre sus favoritas, como si fuera el recuerdo de una película que la transformó, aunque le doliera. Pasó el tiempo. Lucas y Ana se casaron en una ceremonia íntima, sin pompa, pero llena de significado. Intercambiaron sus votos bajo un árbol centenario, y cuando Lucas terminó los suyos, dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los que lo oyeron: me enseñaste que el amor no es una prueba, es un refugio. Y prometo no olvidarlo jamás. Vivieron una vida tranquila, sin grandes dramas, pero con gran cariño. Años después, cuando tuvieron una hija, Lucas la abrazó y, en el fondo, les agradeció cada dolor, cada traición, cada lágrima. Porque todo ello lo había traído a ese momento. Marina avanzó de otra manera. La soledad que antes había sido dolorosa ahora era una cómoda compañera. De vez en cuando, se escribía a sí misma, sin intención de publicar, pero con la urgencia de alguien que necesitaba mantener viva la lección aprendida. Conoció a otras personas, se permitió relaciones breves, pero nunca más mintió sobre quién era. Se convirtió en mejor persona, pero a un alto precio. Y lo aceptó. No como un castigo, sino como una verdad. Un día, mientras caminaba por una librería en otra ciudad, encontró un libro de Lucas en la estantería. Lo abrió al azar y aterrizó justo en la página que decía: no todos los finales tienen que ser felices para ser necesarios. Sonrió. Cerró el libro. Y continuó. Esta era una historia sobre decisiones. Sobre lo que sucede cuando tratamos el amor como algo desechable. Sobre cómo el momento más pequeño, una pregunta, un coqueteo, una duda alimentada, puede ser el principio del fin de todo. Y sobre cómo, a veces, el mayor dolor que podemos causarle a otro no es una mentira, sino la omisión de la lealtad. Lucas fue traicionado, pero se reconstruyó. Marina fue traicionada, pero aprendió. Ana llegó después, pero fue el puente entre el dolor y la sanación. Cada uno siguió un destino coherente con sus propias decisiones. Porque la vida, a diferencia de las historias inventadas, cobra su precio. Un alto precio. Si has llegado hasta aquí, comenta, ¿qué harías tú en el lugar de Lucas? ¿Crees que se le debería haber dado una segunda oportunidad? ¿O crees que algunas decisiones realmente no tienen vuelta atrás? No olvides suscribirte al canal. Aquí se cuentan historias como esta para hacerte reflexionar, sentir y, sobre todo, comprender que el amor y la lealtad van de la mano.
Este canal no admite ningún tipo de trampa. Recuerda, la traición no solo destruye a la otra persona. Destruye el respeto, el amor, la confianza y, a menudo, al mismo traidor. Piénsalo bien antes de herir a alguien que solo quiere amarte. Porque algunas heridas no sangran por fuera, sino que permanecen abiertas para siempre por dentro. Y no todas las disculpas llegan a tiempo. Algunas llegan solo para recordarte que el amor se ha ido.